Pusieron una reja frente a mi cochera, así que destruí toda su asociación de vecinos. La asociación de vecinos intentó encerrarme detrás de un muro de pagos, bloqueando mi propia casa con una reja ilegal. Así que contraataqué, expuse su corrupción, lideré una rebelión en el barrio y logré desmantelar toda su junta directiva. Ahora, la reja ha desaparecido, la asociación de vecinos está en ruinas y el vecindario finalmente vuelve a pertenecer a la gente. Las mañanas de Alejandro Gutiérrez siempre comenzaban igual, temprano, productivo y con estructura. El sonido rítmico de sus zapatillas golpeando el pavimento llenaba el aire tranquilo del barrio mientras salía a correr. Las calles eran pacíficas, las casas bien cuidadas y el aroma del café recién hecho flotaba desde los porches donde los jubilados leían el periódico. Era el tipo de lugar al que la gente se mudaba buscando una vida tranquila y predecible. Después de una carrera matutina enérgica, Alejandro regresó a casa, se duchó y se puso al día con sus correos electrónicos. Como consultor independiente, su trabajo era flexible pero exigente, y las mañanas eran el momento perfecto para despejar la bandeja de entrada antes de que el mundo se pusiera en movimiento. Para el mediodía, había terminado las tareas más urgentes del día y decidió salir a hacer algunas compras. Todo en el día parecía normal, hasta que dejó de serlo. Mientras el sol descendía, bañando el barrio con un resplandor cálido, Alejandro giró por su calle y de inmediato notó que algo estaba mal. Al principio fue solo una sensación, algo no encajaba. Sus ojos recorrieron la vista familiar de su casa, los arbustos meticulosamente recortados que enmarcaban la entrada, pero algo obstruía la vista. Entrecerró los ojos, apretando con fuerza el volante. Justo frente a su cochera, se alzaba una reja nueva de hierro forjado. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Redujo la velocidad del coche, intentando procesar lo que estaba viendo. La estructura negra de metal cruzaba todo el ancho de su entrada, con un teclado numérico para el acceso. Era sólida, robusta, no algo que se hubiera instalado por error. La confusión se convirtió en molestia, luego en algo más agudo. Se estacionó en la acera, apagó el motor y salió al pavimento. El aire de la tarde era fresco, pero Alejandro sintió como una ira lenta comenzaba a arder en su pecho. En el centro de la reja, colgaba un cartel pequeño pero de aspecto irritantemente oficial. Acceso restringido por la asociación de vecinos. Se requiere autorización y pago. El estómago de Alejandro se hundió. Ni siquiera formaba parte de la asociación de vecinos. Respiró hondo, obligándose a mantener la calma. Tal vez era un malentendido. Quizás la reja estaba destinada a otra propiedad y los trabajadores la habían instalado en el lugar equivocado. Pero al deslizar la mano sobre las frías barras de hierro, esa esperanza desapareció rápidamente. Esto no era un simple error. La instalación era meticulosa, postes reforzados enterrados profundamente en el suelo, el teclado numérico montado con precisión a un lado. No, esto había sido planeado. Alguien había colocado deliberadamente una barrera entre él y su propia casa. Los ojos de Alejandro se afilaron mientras volvía a leer el letrero. Acceso restringido por la asociación de vecinos. Se requiere autorización y pago. Apretó la mandíbula. No solo decía, solo para miembros, implicaba que ahora debía pagar para acceder a su propia maldita entrada. La asociación de vecinos. Alejandro nunca había querido tener nada que ver con ellos. Cuando compró la casa años atrás, la asociación de vecinos era un grupo pequeño y voluntario, preocupado principalmente por mantener los jardines podados y los cercos uniformes. Algunos vecinos se habían unido, contentos de seguir reglas a cambio de un poco de orden. Alejandro no lo hizo. En aquel momento, fue una decisión fácil. Era dueño de su propiedad por completo y no había nada en la escritura que lo obligara a seguir las reglas de la asociación. ¿Por qué iba a pagar cuotas solo para que un comité le dijera de qué color podía pintar su puerta? Pero con el tiempo, la asociación creció. Empezaron a ejercer más autoridad, expandiendo su control. Aún así, Alejandro pensó que podría simplemente ignorarlos. No era miembro.
Su casa no estaba dentro de su jurisdicción. O al menos, eso creía. Sacó su teléfono y buscó el número de la asociación de vecinos en su lista de contactos. Años atrás, lo había guardado, por si acaso, aunque nunca lo había usado. El teléfono sonó. Una vez. 2 veces. En la cuarta, la llamada fue a buzón de voz. Alejandro exhaló despacio y llamó de nuevo. Esta vez, navegó por el menú automatizado y seleccionó la extensión del presidente de la asociación. Más tonos. Luego, buzón de voz otra vez. Su paciencia se estaba agotando rápido. Respiró hondo antes de dejar un mensaje, manteniendo su tono firme pero controlado. Aquí Alejandro Gutiérrez. Hay una reja bloqueando mi cochera que yo no autoricé. No soy miembro de la asociación de vecinos, así que espero que la retiren de inmediato. Llámenme. Colgó y se cruzó de brazos, mirando la reja. No había forma en el infierno de que iba a pagarle a la asociación solo para acceder a su propia casa. Si pensaban que podían forzarlo a cumplir sus reglas, estaban a punto de enfrentarse a una pelea. Alejandro entró a su casa de un portazo. Su pulso aún latía con fuerza, la frustración vibrando en su piel como estática. Si la asociación creía que podía hacer esto y salirse con la suya, tenían otra cosa por delante. Dejó las llaves sobre la encimera, tomó su laptop y se sentó a la mesa del comedor, sus dedos ya volando sobre el teclado. Si iba a pelear esto, necesitaba estar seguro. Primero, buscó los documentos de cuando compró la casa. Hacía años que no los revisaba, pero estaba seguro de una cosa: nunca había aceptado ser parte de la asociación de vecinos. Su propiedad era independiente cuando la compró, libre de reglas o cuotas. Y, efectivamente, la escritura confirmaba exactamente eso. En ninguna parte de los documentos legales se mencionaba que su hogar estuviera bajo la autoridad de la asociación. No había acuerdos, ni firmas, nada que pudiera atarlo legalmente a su control. Luego, revisó los registros de propiedad del municipio, examinando cada detalle que pudo encontrar. No tardó en localizar los mapas oficiales de zonificación y límites, y ahí estaba, claro como el agua. El área designada de la asociación terminaba varias casas antes de la suya. Su casa y el terreno que la rodeaba estaban completamente fuera de su control. Eso debería haber sido el final del asunto. Pero si la asociación estaba dispuesta a instalar una maldita reja en su cochera sin permiso, entonces o eran increíblemente descuidados o sabían perfectamente que estaban cruzando la línea. En cualquier caso, Alejandro no iba a confiar en suposiciones. Abrió los estatutos de la asociación de vecinos, un documento denso y cargado de jerga legal, con letra pequeña y regulaciones sobre todo, desde la colocación de los cubos de basura hasta los colores de las fachadas. Le tomó casi una hora revisarlo antes de encontrar la sección que buscaba: jurisdicción y autoridad sobre propiedades. Y, tal como sospechaba, las propias reglas de la asociación establecían que solo tenían autoridad sobre propiedades cuyos dueños hubieran firmado acuerdos de membresía voluntaria. Alejandro se reclinó en su silla, mirando la pantalla. Esto no era solo un abuso de poder, era completamente ilegal. Y ahora, tenía la prueba para demostrarlo. Alejandro no perdió más tiempo. A la mañana siguiente, contactó a una firma de abogados local especializada en disputas de propiedad. En menos de una hora, estaba sentado frente a Laura Ramírez, una abogada de mirada aguda y actitud firme. Hojeó las copias de la escritura, los registros municipales y los propios estatutos de la asociación, asintiendo mientras revisaba cada página. «Déjame ver si entendí bien», dijo, golpeando su bolígrafo contra el escritorio. «La asociación de vecinos instaló una reja en tu propiedad sin tu consentimiento, y tu casa ni siquiera está dentro de su jurisdicción». «Exactamente», respondió Alejandro, inclinándose hacia adelante. «He llamado, he dejado mensajes, pero me están ignorando. Necesito que retiren esa reja». Laura sonrió con una expresión que decía que había visto esto antes. Típico abuso de poder de una asociación de vecinos.
Suponen que los propietarios simplemente se rendirán y cumplirán. Pero legalmente, no tienen ningún derecho. Tomó una hoja de papel y comenzó a escribir. El primer paso es una carta de cese y desistimiento. Expondremos las violaciones legales y exigiremos la remoción inmediata de la reja. Si la ignoran, tomamos medidas más drásticas. Alejandro asintió. Y por medidas más drásticas, te refieres a presentar una queja formal ante el ayuntamiento y, si es necesario, llevarlos a juicio, dijo Laura. A las asociaciones de vecinos les aterra la mala publicidad. Si ven que vas en serio, tal vez se echen atrás antes de llegar a ese punto. A Alejandro le gustaba cómo sonaba eso. No tenía interés en una larga batalla legal, pero no iba a permitir que un comité arrogante decidiera cómo acceder a su propia casa. Esa misma tarde, Laura envió la carta oficial de cese y desistimiento a la oficina de la asociación y a su presidente, Fernando López. La carta era clara, directa y sin margen para interpretaciones. La reja era una obstrucción ilegal en propiedad privada, y si no la retiraban en un plazo de 7 días, enfrentarían acciones legales. Alejandro esperaba algún tipo de respuesta, aunque fuera una llamada furiosa de la asociación. En cambio, no recibió nada. Ni una confirmación, ni un correo electrónico, ni siquiera una señal de que hubieran leído la carta. Mientras tanto, la reja seguía ahí, un recordatorio constante de la arrogancia de la asociación. Apretó la mandíbula. Si creían que ignorarlo haría que se rindiera, estaban muy equivocados. Era hora de aumentar la presión. Alejandro siempre había sido reservado con sus vecinos, limitándose a saludos corteses sin involucrarse demasiado. Eso cambió cuando la asociación bloqueó su cochera. Si le habían hecho esto a él, ¿a cuántos otros los habrían obligado a cumplir con reglas injustas? La primera parada fue la casa de Doña Carmen, una anciana que vivía unas casas más abajo. Estaba en su jardín, cuidando sus flores con delicadeza, acomodando la tierra alrededor de un grupo de margaritas. Cuando Alejandro se acercó, ella se limpió las manos en su delantal de jardinería y le sonrió. «Buenos días, Alejandro. Hace tiempo que no te veo por aquí». Alejandro vaciló un segundo, luego señaló hacia su casa. «¿Se enteró de la reja que pusieron en mi cochera?». La sonrisa de Doña Carmen se desvaneció, su expresión se tornó seria. «Oh, sí. La asociación lleva años haciendo cosas así. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no tiene las fuerzas para pelear». Eso llamó la atención de Alejandro. ¿A qué se refiere? Doña Carmen suspiró y se apoyó en su pequeña pala de jardinería. «Hace unos años, me multaron por plantar estas», dijo, señalando las margaritas. «Me dijeron que no eran una especie permitida. Imagínate, pagar una multa por sembrar flores en mi propio jardín». La frustración de Alejandro creció. «¿Qué hizo?». «Intenté pelearlo», admitió ella. Incluso tenía pruebas de que en los estatutos de la asociación no había ninguna restricción sobre flores. Pero siguieron amenazándome con más multas. Me dijeron que si no las quitaba, enviarían un equipo a corregir la violación y me cobrarían el servicio. Así que terminé pagando, solo para que me dejaran en paz. La mandíbula de Alejandro se tensó. Esto no era solo su problema. Durante las siguientes horas, fue de puerta en puerta hablando con los vecinos, y todas las historias eran iguales: multas injustas, restricciones absurdas y tácticas de presión para forzarlos a cumplir. Una pareja joven tuvo que repintar su casa porque el color que eligieron no estaba dentro de los estándares de la comunidad, a pesar de que lo habían consultado antes. Otro vecino, Ricardo, había sido multado repetidamente por estacionar su camioneta de trabajo en su propio garaje, aunque tenía todos los permisos en regla y no bloqueaba a nadie. Todos habían aceptado la situación, unos por frustración, otros por miedo a que resistirse solo empeorara las cosas. Pero esta vez sería diferente. Al caer la tarde, Alejandro, Doña Carmen, Ricardo y varios vecinos más se reunieron en el patio trasero de Doña Carmen, sentados en círculo en sillas plegables.
Esta reja no es solo mi problema, dijo Alejandro. Es un ejemplo de cómo nos han estado presionando poco a poco. Pensamos que si los ignorábamos, nos dejarían en paz, pero miren lo que está pasando. Si no les ponemos un alto ahora, ¿qué será lo próximo? Doña Carmen asintió. Se han estado comportando como si fueran los dueños del barrio. Ya es hora de recordarles que ellos trabajan para nosotros, no al revés. Un murmullo de acuerdo recorrió el grupo. Ricardo entrelazó los dedos. ¿Entonces qué hacemos? Alejandro exhaló, su frustración transformándose en determinación. Peleamos. Juntos. A la mañana siguiente, no perdió tiempo. Si la asociación creía que podía salirse con la suya, estaba a punto de descubrir que se equivocaba. Se sentó con Doña Carmen, Ricardo y otros vecinos molestos en el jardín de Carmen, transformando su indignación en acción. El primer paso fue reunir pruebas. Alejandro recopiló todo lo que tenía, su escritura, que probaba que no estaba bajo la jurisdicción de la asociación, los registros municipales, los estatutos de la asociación, que establecían claramente que solo tenían autoridad sobre miembros voluntarios, y la carta de cese y desistimiento ignorada. Otros comenzaron a traer sus propios documentos, multas injustas, cartas de queja sin respuesta, avisos amenazantes. Cada papel contaba la misma historia, una asociación de vecinos que se excedía en su autoridad y que contaba con que los vecinos estuvieran demasiado cansados o asustados para enfrentarlos. Cuando la evidencia estuvo organizada, pasaron al siguiente paso, involucrar a la comunidad. Doña Carmen, conocida y respetada en el vecindario, llamó a los residentes más antiguos para explicarles lo que estaba pasando y pedirles que se sumaran. Alejandro y Ricardo fueron de puerta en puerta hablando con más vecinos. Imprimieron volantes detallando los abusos de la asociación, la reja ilegal y convocando a una protesta comunitaria. El mensaje era simple: basta ya. Recuperemos nuestro barrio. Al mismo tiempo, Alejandro creó un grupo privado en redes sociales para coordinar esfuerzos, facilitando que los vecinos compartieran sus experiencias y se organizaran en tiempo real. La respuesta fue abrumadora, personas que habían sufrido en silencio por años finalmente sintieron que tenían una voz. En pocas horas, decenas de vecinos se unieron al grupo, cada uno con su propia historia de abuso. Algunos habían pagado multas ridículas, otros se habían visto obligados a hacer costosas modificaciones en sus casas solo para cumplir con reglas arbitrarias. Algunos confesaron que nunca se habían quejado porque pensaban que eran los únicos afectados. Ahora sabían que no estaban solos. Con el impulso creciendo, fijaron una fecha para la protesta, sábado en la mañana, justo frente a la oficina de la asociación. El plan era simple, una manifestación pacífica pero altamente visible para exigir respuestas y exponer los abusos de la asociación. La guerra acababa de empezar. El sábado por la mañana, el barrio estaba lleno de expectación. Lo que había comenzado como un grupo de vecinos molestos en el jardín de Doña Carmen se había convertido en un verdadero movimiento. La gente estaba lista para luchar. A las 9 a.m., los residentes comenzaron a reunirse frente a la oficina de la Asociación de Vecinos, un edificio sin gracia con paredes de concreto pintadas de beige, ubicado en el límite del vecindario. Con pancartas, carteles y una determinación inquebrantable, la multitud crecía con cada minuto que pasaba. Alejandro estaba al frente, sosteniendo un cartel que decía «Basta de abuso de poder», mientras más vecinos llegaban. Algunos arrastraban a sus esposos o esposas reacios, otros compartían con entusiasmo sus historias de abuso por parte de la asociación. La energía era contagiosa, esto ya no era solo sobre la reja. Se trataba de años de poder descontrolado, de multas injustas, de reglas que cambiaban según la conveniencia de la junta directiva. Entonces ocurrió el giro inesperado. Llegaron las cámaras de televisión. Alguien había avisado a los medios locales, y ahora había reporteros grabando la creciente protesta mientras la gente coreaba: «Nuestras casas, nuestras reglas». Una periodista se acercó con un micrófono en mano y le preguntó a Alejandro de qué trataba la manifestación. Este era el momento.
Alejandro respiró hondo y habló lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan. La asociación de vecinos ha abusado de su poder durante años, pero esta vez fueron demasiado lejos. Pusieron una reja en mi cochera, en mi propiedad privada, sin mi permiso, y cuando los confronté, me ignoraron. Ni siquiera soy miembro de la asociación, y tengo los documentos legales que lo prueban. Y no soy el único que ha sido afectado. Han multado a vecinos por estacionarse en sus propios garajes, por plantar flores, por pintar sus casas con colores que no les gustan. Hemos tenido suficiente. Este es nuestro barrio, no su feudo. La multitud estalló en vítores. La reportera se volvió hacia doña Carmen, quien sostenía un cartel con la frase «Plantar flores no es un delito». Con voz firme, relató su historia, sin ocultar la frustración acumulada tras años de abusos. Luego fue el turno de Ricardo, quien explicó cómo la asociación lo había obligado a pagar por un espacio de estacionamiento extra, a pesar de que tenía derecho a usar su propia cochera. Los periodistas lo grabaron todo, historias reales, personas reales, un barrio que se negaba a seguir soportando abusos. Entonces, cuando la protesta estaba en su punto más alto, las puertas de la oficina de la asociación se abrieron de golpe. Fernando López, el presidente de la asociación, salió acompañado por algunos miembros de la junta. Su rostro mostraba una sonrisa forzada, pero bajo la luz de las cámaras y la mirada de decenas de vecinos indignados, se notaba que no estaba cómodo. La reportera se giró hacia él. «Señor López, ¿qué tiene que decir sobre estas acusaciones?» Fernando se aclaró la garganta, tratando de mantener la compostura. La asociación de vecinos solo está aplicando políticas diseñadas para mantener la seguridad y la armonía en la comunidad. La reja fue instalada como parte de una iniciativa para mejorar la seguridad del vecindario. Alejandro dio un paso al frente y alzó la voz para que todos lo escucharan. Entonces, ¿por qué la instalaron en propiedad privada? ¿Por qué ignoraron la carta legal exigiendo su retiro? ¿Por qué en los propios estatutos de la asociación se dice que solo tienen autoridad sobre miembros que hayan firmado un acuerdo, cosa que yo nunca hice? Fernando parpadeó. No esperaba que lo enfrentaran así, y mucho menos frente a cámaras. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, alguien en la multitud gritó: «¡Queremos la reja fuera!». El grito se propagó como fuego. «¡Queremos la reja fuera! ¡Queremos la reja fuera!». Fernando levantó una mano, intentando calmar a la multitud, pero ya era tarde. El barrio había despertado. Y por primera vez, el presidente de la asociación lucía como un hombre que sabía que estaba perdiendo. La protesta tuvo el impacto esperado. La presión sobre la asociación se volvió insoportable, y en cuestión de días, el ayuntamiento programó una audiencia pública para abordar las quejas de los vecinos. La noticia se esparció rápido, y cuando llegó el día de la reunión, la sala del Consejo Municipal estaba abarrotada de residentes que querían ver a la asociación rendir cuentas. Alejandro estaba sentado al frente, con sus documentos organizados en un folder, listo para exponer su caso. A su lado, doña Carmen sostenía la multa que le habían impuesto por sus flores, mientras Ricardo tenía en mano las cartas de amenaza que había recibido por estacionar su camioneta en su propia cochera. A su alrededor, los vecinos murmuraban, algunos aún sorprendidos de que la situación hubiera escalado tanto. A las 6 de la tarde en punto, los miembros del consejo tomaron asiento y comenzó la audiencia. El presidente del consejo, un hombre serio llamado Manuel Vargas, golpeó la mesa con su bolígrafo y habló con tono grave. Estamos aquí para discutir las acusaciones de abuso de autoridad por parte de la asociación de vecinos. Escucharemos el testimonio de los residentes y permitiremos que la asociación responda antes de tomar una decisión. Su mirada se posó sobre la mesa donde estaban sentados Fernando López y los otros miembros de la junta, quienes cruzaban los brazos con evidente incomodidad. Alejandro fue el primero en hablar. Se puso de pie, tomó aire y avanzó hacia el estrado. Gracias por su tiempo, dijo con voz firme. Quiero ser claro, esto no es solo una disputa con la asociación de vecinos.
Es un patrón de abuso y sobrepaso de autoridad que ha afectado a docenas de propietarios. Colocó su escritura sobre la mesa. Este documento demuestra que mi propiedad no está bajo la jurisdicción de la asociación. Sin embargo, sin mi consentimiento, instalaron una reja que bloquea mi cochera, impidiéndome el acceso a mi propia casa. En la sala se escucharon murmullos de sorpresa. Alejandro continuó, sacando una copia de los estatutos de la asociación. Y aquí está lo más grave. Según sus propias reglas, solo tienen autoridad sobre las propiedades cuyos dueños hayan firmado un acuerdo de membresía. Yo nunca firmé nada. Actuaron de forma ilegal, y cuando envié una carta formal exigiendo el retiro de la reja, me ignoraron. El presidente del consejo revisó los documentos, su expresión volviéndose cada vez más severa. Señor López, dijo, girándose hacia el presidente de la asociación. ¿Tiene algo que decir sobre esto? Fernando se puso de pie lentamente, acomodándose la corbata. La asociación de vecinos siempre ha tenido como objetivo mantener la seguridad y el orden en la comunidad. La reja fue parte de una iniciativa para mejorar la seguridad. Eso es mentira, interrumpió Alejandro sin titubear. Ustedes pusieron esa reja para obligarme a cumplir con reglas a las que nunca accedí. Y no soy el único afectado. Uno por uno, los vecinos se pusieron de pie y contaron sus historias. Doña Carmen levantó la multa por sus flores y habló con voz firme. Me cobraron cientos de pesos solo por sembrar margaritas en mi jardín. Ricardo sacó sus notificaciones de infracción. Me multaron una y otra vez por estacionar mi camioneta en mi propia cochera. Las historias siguieron y siguieron, cada una más indignante que la anterior. Para cuando terminó la audiencia, el destino de la asociación estaba sellado. Para el momento en que terminó la audiencia, la asociación de vecinos estaba acorralada. Manuel Vargas, el presidente del consejo, se reclinó en su asiento y lanzó una mirada severa a Fernando López y al resto de la junta directiva de la asociación. Señor López, le haré una última pregunta, dijo con tono firme. ¿En qué base legal instalaron esa reja? Fernando abrió la boca, pero se detuvo. Por primera vez, no tenía una respuesta. Yo, necesito revisar nuestras políticas, balbuceó. Vargas negó con la cabeza. Eso no es suficiente. Este consejo se toma muy en serio los derechos de propiedad. Basándonos en la evidencia presentada hoy, tenemos razones para creer que la asociación de vecinos ha estado operando fuera de sus límites legales. Iniciaremos una investigación formal sobre sus prácticas. La sala estalló en aplausos. Alejandro dejó escapar un suspiro lento, sintiendo como el peso de la pelea finalmente comenzaba a inclinarse a su favor. La asociación había perdido el control. Y pronto perderían mucho más. El fallo llegó más rápido de lo esperado. 3 días después de la audiencia, el Consejo Municipal dictaminó que la asociación de vecinos no tenía ninguna autoridad legal sobre la propiedad de Alejandro. Emitieron una orden oficial exigiendo que la reja fuera removida en un plazo de 48 horas o la asociación enfrentaría multas por invasión de propiedad y obstrucción ilegal. Era una victoria clara, no solo para Alejandro, sino para todos los vecinos que habían sido víctimas de los abusos de la asociación. La mañana del plazo final, Alejandro estaba de pie en su porche, brazos cruzados, observando cómo un equipo de trabajadores llegaba para desmontar la reja. No estaba solo. Los vecinos se reunieron en la acera, observando con satisfacción cómo la estructura de metal era desmontada pieza por pieza. Doña Carmen estaba a su lado, con una sonrisa triunfal mientras tomaba un sorbo de su café. En el borde de la multitud, Fernando López estaba con las manos metidas en los bolsillos, su expresión habitual de autosuficiencia reemplazada por una mezcla de enojo, frustración y quizás un poco de miedo. Alejandro no iba a dejarlo ir sin decir algo. Parece que tu iniciativa de seguridad no resistió el escrutinio, ¿eh? Dijo, con una leve sonrisa. Fernando exhaló bruscamente y evitó hacer contacto visual. Esto no era necesario, gruñó. Solo intentábamos mantener el orden en la comunidad.
Alejandro se rió sin humor. ¿Orden? Bloqueaste mi cochera sin permiso. Multaste a doña Carmen por plantar flores. Amedrentaste a Ricardo hasta que pagó un estacionamiento extra. Eso no es orden, Fernando. Eso es control. Y ahora lo estás perdiendo. Antes de que Fernando pudiera responder, un funcionario del Consejo Municipal llegó al lugar para supervisar la remoción. Pero el Consejo no solo estaba interesado en la reja. En los días posteriores a la audiencia, más propietarios presentaron quejas oficiales contra la asociación. El Consejo Municipal anunció una investigación a fondo sobre las finanzas de la organización, su liderazgo y su historial de imponer multas arbitrarias. Lo que había comenzado como una pelea por una reja se había convertido en algo mucho más grande, un ajuste de cuentas total. Y luego, llegó el golpe definitivo. Un medio de comunicación local publicó un reportaje exponiendo las prácticas financieras turbias de la asociación. Resultó que muchas de las multas que habían cobrado a los vecinos nunca se usaron para el mantenimiento del barrio. En cambio, la junta directiva había gastado miles de pesos en beneficios exclusivos, eventos privados y hasta viajes pagados. El imperio de Fernando López se estaba derrumbando. En menos de una semana, él y varios miembros de la junta renunciaron, con la esperanza de evadir las repercusiones. Pero ya era demasiado tarde. El Consejo Municipal tomó el control temporal de la asociación, asegurándose de que una nueva junta directiva fuera elegida, una que realmente representara los intereses de los vecinos. Mientras desmontaban los últimos restos de la reja, Alejandro exhaló despacio. La batalla estaba ganada, pero la verdadera victoria no era solo la remoción de la reja, era el hecho de que el vecindario finalmente había despertado. Durante años, la asociación de vecinos había gobernado con intimidación. Pero ya no. Alejandro se volvió hacia doña Carmen, quien sonreía de oreja a oreja. Creo que les dimos una buena lección, ¿no? Doña Carmen soltó una risita y levantó su taza de café. Puedes apostar que sí. Con Fernando López y sus aliados fuera, la asociación estaba en ruinas. La investigación del Consejo Municipal reveló años de corrupción, manejo financiero turbio y aplicación de reglas basada en el miedo en lugar de la justicia. Las multas que los vecinos habían pagado, muchas veces bajo amenaza, habían enriquecido a unos cuantos en lugar de mejorar la comunidad. El castigo llegó rápido y fue implacable. Fernando intentó distanciarse del escándalo, alegando que solo seguía precedentes, pero nadie le creyó. El daño estaba hecho. La junta directiva se derrumbó cuando más miembros renunciaron, esperando escapar de la tormenta. Pero el Consejo Municipal no estaba dispuesto a dejarlos ir sin consecuencias, las acciones legales ya estaban en marcha, y algunos exmiembros fueron obligados a devolver el dinero malversado. En medio del caos, el Consejo Municipal asumió temporalmente el control de la asociación para garantizar que no se impusieran más multas arbitrarias, cambios repentinos de reglas ni tomas de propiedad ilegales. Pero el cambio más grande aún estaba por llegar. Una nueva junta directiva fue elegida, una que realmente representara a los vecinos. La comunidad ahora tenía verdadera transparencia, límites claros en el poder de la asociación y un sistema para impugnar decisiones injustas. Alejandro no tenía interés en postularse para la nueva junta, pero se aseguró de involucrarse en el proceso. Trabajó con los vecinos, asistió a reuniones y ayudó a garantizar que el nuevo reglamento de la asociación incluyera protecciones contra futuros abusos. Esta vez, no habría lagunas legales. No habría membresías forzadas. Y nadie más sería intimidado en su propio hogar. Por primera vez en mucho tiempo, el vecindario se sentía diferente. Personas que antes no se hablaban comenzaron a conocerse, a apoyarse mutuamente. Vecinos que habían soportado años de frustración en silencio ahora tenían voz, y no dudaban en usarla. La lucha contra la asociación había comenzado con una simple reja. Pero había terminado con un barrio que recuperó el control de su propio destino. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras los tejados, Alejandro se quedó de pie al final de su ahora libre cochera,
observando cómo unos niños pasaban en bicicleta por la calle. Doña Carmen estaba en su jardín, cuidando sus flores sin miedo a otra multa. Ricardo estaba en su garaje, su camioneta estacionada exactamente donde debía estar. Alejandro respiró hondo, sintiendo algo que no había sentido en meses: paz. No solo había derrotado a la asociación de vecinos. Había construido algo mejor en su lugar. Y esta vez, nadie se lo iba a quitar.